Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y hoy los acompañaré en la conducción de este programa junto con Isabel Díaz. Hoy es lunes 20 de mayo y comenzamos con Frente Radiosa. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Te saludo. Aprovecho también para recordar a quienes nos escuchan que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y las distintas plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, como Frente Radiosa. Así es, y le mandamos también un saludo a quienes hacen Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Saludamos también a la coordinación técnica en los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional con especial énfasis en la situación de los gobiernos locales y su compleja relación con el gobierno central en un programa que hemos denominado Gobierno Central en Decadencia, Alternativas desde lo Local. Y para eso nos acompañan en la discusión, en la reflexión, en los aportes, en los análisis, Paulina Bercutier, ella es viceprefecta de la provincia de Imbabura, a quien damos la bienvenida, y se están sumando ya al programa también Gisela Garzón, asambleísta nacional, miembro y quien lleva adelante la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como Javier Flores, analista político, con especial énfasis también en los procesos de autonomía y autonomía regional. En ese sentido, queremos arrancar este programa poniendo algunas ideas sobre la mesa, y es que el gobierno central y el Fondo Monetario Internacional han negociado la soberanía y futuro de este país desde el año 2019. La reducción de la inversión pública, el deterioro de la provisión de derechos, el ajuste impertinente y entreguista, esas han sido varias de las condicionantes y de las variables de estos años. Noboa ha profundizado esta relación que solo ha golpeado a la economía ecuatoriana hasta el punto de profundizar la pobreza y la desigualdad, al son de una crisis social y de inseguridad latente que la palpamos día a día. No pueden entenderse entonces las matanzas en la calle sin los ajustes en la economía. En medio de esta debacle económica, los gobiernos locales, las prefecturas, los municipios, son un mínimo factor de garantía de derechos y de obra pública. La gestión directa conectada a las necesidades más urgentes en medio del abandono central. Sin embargo, Lasso y Noboa llevaron el ajuste no solo a las instancias más delicadas como la educación, salud y seguridad, sino que cortaron la provisión de derechos desde las instancias más pequeñas, como son los gobiernos autónomos descentralizados. Es tal la situación que hasta mayo varios gobiernos locales no recibieron pagos del gobierno central, incluso que venían atrasados desde el mes de noviembre. Obra pública parada, sueldos impagos, situación crítica de liquidez es lo que tenemos por delante. Hoy el CONGOPE ha rechazado también que estas transferencias, al fin cumplidas, se hicieron de manera parcial y selectiva. ¿Qué señales muestra esto? ¿Cómo pensar el rol de los gobiernos locales en este marco? ¿Qué retos tiene el progresismo para pensar a los gobiernos locales? De esto y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos y bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Así es, con esta introducción, puestas varias interrogantes sobre la mesa, damos inicio a este programa agradeciendo también la conexión de la asambleísta Gisela Garzón. Esperamos en breves minutos también contar con Javier
Flores. Lo decíamos en el arranque, ¿qué está pasando entonces en los gobiernos locales en este momento con la ausencia de liquidez? Incluso un paso previo sería preguntar, ¿es la falta de liquidez el único problema en una relación y en un difícil anclaje entre el poder local y la situación que atraviesa a nivel nacional el país? ¿Es Novoa una expresión todavía más precarizadora de las condiciones del ejercicio de lo público, de esta ecuación que venimos hablando y discutiendo en el país desde hace algún tiempo? Paulina, tienes la palabra en este arranque de programa. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto, pues, compartir este espacio y un poco conmocionadas por lo que acaba de pasar hace un par de horas acá y que se concatena exactamente con lo que estamos hablando en estos momentos, cómo finalmente estamos asistiendo no solamente a un desmantelamiento y a una precarización de todo el aparato estatal, sino también que ni siquiera se guardan las formas. Desde las mujeres organizadas en todo el Ecuador estamos horrorizadas por lo que acaba de pasar hace unas pocas horas, cuando tenemos que, si bien ustedes conocen que el Ministerio de la Mujer nació como una especie de lavado de cara o como una especie de reparación tras el horrendo femicidio de María Belén Bernal en el gobierno de Lazo. Finalmente no hubo una real voluntad de fortalecer este ministerio. Nunca en el territorio vimos fortalecimiento de los equipos, presencia, rectoría, política pública y presupuesto o presencia política, ¿no? Pero a pesar de eso, para nosotras las mujeres organizadas en el Ecuador, conseguir el Ministerio de la Mujer sí ha sido una de también de las luchas y de las demandas históricas en términos de fortalecer la institucionalidad de género, que es tan débil, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, visto que somos la región más peligrosa para las mujeres en el mundo. Entonces, realmente es un golpe muy duro, un golpe al imaginario, un golpe al Estado de Derechos que todos y todas en este momento estamos cuestionando efectivamente su existencia. Conmocionadas por lo que acabamos de escuchar hace unas horas, pues que el Ministerio de la Mujer se transformaría en el Ministerio de la Política Criminal. Realmente hasta el nombre nos espeluzna, porque ¿cómo vamos a garantizar si ni siquiera hasta ahora en el comunicado de prensa pues se dice que se amplían el margen y el marco de acción de este ministerio, cuando todas nosotras sabemos que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer son 4 personas operando para la zona 1, que estamos hablando de Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. 4 personas, lo que quiere decir que cuando sucede un femicidio, que cuando tenemos un asunto que tratar, que repatriar a una mujer migrante, bueno, cualquier tema que está enmarcado en la política pública de lo social y de precautelar los derechos, finalmente somos nosotras, desde los gobiernos locales, que tenemos que asumir esa carga, ¿no? Y como sucede siempre en estos tiempos de estos gobiernos neoliberales que ya venimos viviendo ya más de 7 años, pues cuando existe este ajuste estructural, cuando existe pues un modelo cuasi fascista, pues ¿a dónde se va a golpear más? Pues son a nosotras las mujeres. Finalmente somos nosotras quienes vamos a seguir cargando con todo aquello. Y frente a lo que tú decías, Yura, de que si la falta de liquidez es solamente, digamos, sería uno de los elementos que tensionan esta relación, creo que es uno muy importante. De hecho, nosotras, por ejemplo, en la prefectura venimos ya viviendo, la prefectura de Imbabura, venimos ya viviendo en lo que va desde este año que hemos asumido, pues, 2 recortes importantísimos que bordean más de los 4 millones de dólares, lo que es un golpe muy importante para lo que es la ejecución y la inversión en los servicios que nosotras tenemos que prestar acá en la provincia, ¿no? Pero no solamente eso, evidentemente podemos profundizar más
sobre el tema de los recursos, pero también es del debilitamiento que sentimos a nivel de ausencia de rectoría política. Realmente hay una ausencia brutal de todo lo que son las carteras de Estado, no hay rectoría, finalmente las ONGs y la cooperación internacional en territorio han reemplazado la rectoría de lo que es el Estado, de lo que concebimos, pues, para lo que es el desarrollo de la política pública, ¿no? Y vuelvo a decir, nosotras tenemos que asumir en estos espacios como gobiernos intermedios también para crear política pública, para de alguna manera también derrumbar y no dejar que lo poco de Estado que nos queda, ¿no? Para nosotras que creemos en el Estado como una herramienta para alcanzar cierta justicia social, pues no se siga precarizando, no se siga desmantelando. Entonces, creo que hay muchísimo, muchísimo que decir. Importante esa acotación que hacías al inicio sobre el tema del Ministerio de la Mujer. Gracias por traerlo a colación, Paulina. Gisela, quisiera seguir conversando contigo, también en aras de pedirte una primera impresión sobre este tema que nos convoca el día de hoy, y además reconociendo tu rol como asambleísta, que de alguna manera te va a permitir también reflexionar en torno a las relaciones que se tejen entre distintas instituciones del Estado, la propia Asamblea, pero también entre distintos niveles, ¿no? ¿Cómo lees tú el rol de los gobiernos locales de cara a la decadencia evidente del gobierno central? Bienvenida. Hola, gracias por el espacio. Saludo a la audiencia. Me permito hacer una lectura de al menos 3 enfoques distintos. La primera, que tiene que ver con un patrón de comportamiento alrededor del gobierno actual en afectar a las mujeres. Y digo con un patrón de comportamiento porque pasa en su vida privada y ahora que ejerce un rol público también se traslada eso a su vida pública, no solo con las diferencias con su vicepresidenta, con su exministra de Energía, sino ahora además con una decisión deliberada anunciada por un abiertamente antiderechos. Es decir, no estoy inventándome nada porque en los tiempos de debates de temas de derechos de las mujeres, siempre el entonces asambleísta, ahora ministro de Gobierno, estaba en las antípodas del avance en los derechos de las mujeres. Por lo tanto, digamos, además hay una simbología y una decisión política detrás de quién hace el anuncio, quién encara la pregunta respecto a este tema. Entonces, poco podemos esperar en este tiempo, al menos, de un ministerio que no tiene rango de ministerio todavía. La Secretaría de la Mujer no ha dejado de ser Secretaría de la Mujer. Nunca tuvo rango de ministerio, un ministerio del nombre, pero el rango sigue siendo secretaría y por lo tanto era tan decadente su presencia territorial, porque no tenía una infraestructura como correspondía, aunque se crea que secretaría con rango de ministerio, al final el ministerio sí es de un ente mucho más amplio, mucho más sólido, y entonces cambia completamente la perspectiva. Ahora, el siguiente enfoque viene de la mano con lo que a mi parecer es la imposibilidad de que política criminal y derechos humanos vayan en la misma línea. Y digo la imposibilidad no porque no se deba hacer una política criminal, sino porque al día de hoy, con una abierta decisión de militarizar la vida de nuestro país, es muy complicado que la política criminal respete los derechos humanos. Me parece que es bastante complejo que eso logre consolidarse de esa forma. Ojalá me equivoque, pero en algún punto de estas lamentables partes de la historia que pensamos superadas, pero que el día de hoy las enfrentamos de nuevo. Y un tercer momento que viene de la mano con quien está directamente con la gente en el territorio, que es el gobierno local. Una de las cosas que yo siempre me voy a sentir supremamente orgullosa es que mis compañeros de organización política están haciendo lo que pueden con lo que tienen por seguir este legado de dignidad en la vida de la gente, por el buen vivir de nuestra gente. Y digo lo que pueden con lo que tienen porque en medio de la crisis económica, el día de hoy, a modo de paréntesis, enviaba yo un pedido de información al Ministerio de Finanzas porque estos desembolsos, entre comillas, que han hecho las prefecturas a la de Pichincha, que es la provincia en la que yo represento, no le he llegado. Es decir, sigue habiendo una demora en la asignación de recursos. Y sin embargo, hace poco la prefecta de Pichincha anunció la instalación de cámaras de seguridad en la autopista General Rumiñahui. Hace unos días veíamos a la prefecta de Azuay y prefecta de Guayas trabajando en una vía compleja para dar patrullaje con camionetas nuevas. Hace unos días veíamos al alcalde de Quito haciendo una instalación, digamos, igual de cámaras de seguridad y mejoramiento de unidades de policías comunitaria, a pesar que a Quito le quitan policías para mandarlos a las zonas difíciles de la costa, ¿no? Y veíamos a una compañera viceprefecta como Paulina activando Guarmín Babura, que tiene este sentido de acompañamiento a propósito de la violencia. Es decir, a pesar de la falta de recursos, el gobierno autónomo se ha vuelto la primera respuesta. Ya no el ejecutivo, ya no el ECU 911, ya no la policía, sino el gobierno local, porque da resultados y obviamente la gente busca quien le da resultados. Entonces es una serie de cosas que nos pueden dar como un gran resultado y que es primero un gobierno ausente, segundo gobiernos autónomos que saben ser gobierno,
Me refiero puntualmente a los de mi organización política, por supuesto, porque es de los que conozco de primera mano, pero saben ser gobierno administrando lo público, no gerenciando lo público. Ahí está la diferencia abismal entre la gerencia y la administración pública, y luego aplicando en medida de sus posibilidades políticas públicas o lo que esté a su alcance para tratar de transformar esta realidad. ¿Van a poderlo hacer solos? No. Y hacia allá también la pregunta, digamos, importante de este espacio. Los gobiernos autónomos necesitan el respaldo, por supuesto, de la Asamblea, y por eso es que logramos aprobar una ley alrededor de los presupuestos para que se los asigne directamente. Pero la ley no basta si no hay voluntad política del gobierno. Entonces estamos en una especie de círculo donde llegamos siempre al mismo culpable del problema, que en este momento es el gobierno y que pasa, digamos, poniéndole pañitos de agua tibia a los problemas más fuertes o respondiendo exclusivamente a la coyuntura, cuando lo que debería ser es una apuesta real por desde el Estado solucionar los problemas de la gente. Y mientras este gobierno, que es como el gran paraguas, no lo hace, los pequeños paraguas dentro de cada territorio hacen lo que pueden con lo que tienen, y entonces, por supuesto, que el trabajo interinstitucional es importantísimo. Giselle, para quedarme contigo, varios de los elementos que han ido saliendo, hay coincidencias entre lo que planteas junto con Paulina respecto a este déficit de orientación y de ejercicio político del Estado y del Estado central, del gobierno, en relación a el ejercicio efectivo de política pública, no se diga ya de recursos, sino inclusive de orientación, de ejercicio de política. Ahora, tú has planteado desde la Asamblea Nacional esta necesidad de brindar una herramienta en el campo de acción que tienen como legisladores, como bloque, en esta además relación entre, digamos, la primera minoría en la Asamblea con la mayoría de gobiernos locales, sobre todo intermedios, entiéndase prefecturas, de una misma línea política. ¿Cómo se está articulando una situación que parece, una trayectoria que parece ya haber cambiado, en la que hay una ausencia de un proyecto nacional, que evidentemente no es el de la Revolución Ciudadana, que ya hay una, digamos, seguidilla de gobiernos a contramano ideológica y política de la Revolución Ciudadana, que están medrando las capacidades del Estado, que están ajustando las capacidades no solo del Estado central, sino también de los gobiernos locales, ante un fenómeno que escapa a la sola competencia que tienen los gobiernos locales, como es la seguridad, como es la actividad económica. Hay plena sintonía entre, uno, ser alternativa de gobierno a lo que está ocurriendo, y ser una alternativa efectiva en los territorios con lo que están cursando y están atravesando las experiencias de gobierno de la Revolución Ciudadana, háblese en prefecturas, háblese en municipio, como planteabas. ¿Es ese el hilo que está sosteniendo finalmente las condiciones en el país, o hay más bien una distinción entre lo que es una agenda legislativa de alternativa nacional versus una situación de poder local que quizá tiene una dinámica distinta? Gracias, Yura. Me parece que hacia allá el criterio debe venir de la mano con un legado que tiene el proyecto político, y es saber ser gobierno. Y eso significa también saber ser asamblea. Yo puedo decir y preciarme orgullosamente de haber formado parte de una asamblea que culminó su gestión tras 4 años con la misma administración, con el 46% de aprobación ciudadana. Es decir, también supimos ser asamblea. Y a pesar que las condiciones políticas son distintas, y por supuesto también las decisiones son distintas, al menos el trabajo legislativo tiene o viene de la mano con un proyecto que, entre otras cosas, prioriza, por ejemplo, lo público, que los bienes públicos se queden en el espacio público, que los derechos se amplíen, que la Constitución se respete. Ahora, este mismo ejercicio de ser gobierno llevan adelante los diferentes niveles, prefecturas, alcaldías e incluso los gobiernos parroquiales. En menor medida de impacto me refiero a la aplicación de ejecución de recursos, en fin, pero también tratando con cercanía a la gente. Se puede pensar en un proyecto, por supuesto, pero también hay que pensar y sostener otro criterio para ampliar la posibilidad y la llegada al electorado y lograr ganar finalmente, y es que hay un sector haciendo política desde la antipolítica, totalmente. Es decir, desde los conceptos estos de vale lo que sea, de me entro a la embajada y no me importa la convención de Viena, o de hablo lo que sea en cualquier espacio,
vendido como la posibilidad de ser libres a cualquier costo. Me parece que eso es un concepto erróneo y estamos viendo las mismas prácticas, pero en diferentes desproporciones. Y hablo de desproporciones porque no le encuentro lógica a lo que ha hecho Milei en estas últimas horas. Es decir, hay un sector de la política georregional, geolocal, latinoamericana incluso, alineada a la derecha, pero que por fuera de lo que conocemos como política, campaña, ejercicio de lo público, logra captar un sector desde el odio, desde lo irónico, desde lo que fuere, y también desde el vaciamiento ideológico de la izquierda. Yo me niego a no enunciarme desde el espacio en el que hago política. Me niego a este discurso de sin banderas políticas o sin camisetas. Llegamos acá y nos despojamos de las camisetas. No, señor. Siempre voy a estar puesto en la camiseta, pero fundamentalmente siempre voy a tener una decisión ideológico-política para hacer las cosas. Entonces, me parece, y esto lo he tomado de García Linera en un par de ocasiones que he podido compartir con él, si la derecha se vuelve más extrema, más violenta y tal, la izquierda tiene que dar alternativas también con ese nivel de penetración, si fuera el caso, pero sobre todo con la decisión definitiva de decir desde dónde estamos tomando decisiones. Sería imposible que haya un Warming Babura sin una decisión política desde la izquierda y el feminismo de la PAO de hacerlo. Es decir, desde el reconocimiento de la violencia que vivimos las mujeres. La derecha no reconoce la violencia de género. No habría un Guarbi Pichincha bajo el mismo criterio, o no había un sistema de cuidados por manzanas en Guayas si no hubiese un criterio desde el progresismo. Es decir, si no nos denunciamos desde donde estamos, no estaríamos tomando decisiones. Entonces, me parece que eso también de alguna forma se vuelve una especie de trabajo en conjunto medio tácito, pero lo que también nos hace formar parte de un proyecto que tiene un sentido ideológico y del que no podemos renunciar jamás. Muchísimas gracias, Gisela. Me parece muy claro lo que planteas y desde ahí quisiera seguir conversando contigo, Paulina. Decían ya, bueno, desde los gobiernos locales se ha hecho lo que se ha podido con los pocos recursos que tienen, ¿no? Sobre eso quisiera tus impresiones, pero profundizando en esto que también mencionaba Gisela sobre el hecho de que desde lo local, que de alguna manera es un nuevo momento de la RC, es un segundo momento, una nueva forma de gobernar en la que no había estado tan presente previamente. ¿Cómo desde ahí se da esta disputa política en un contexto de derechas radicalizadas, no solo a nivel nacional, sino incluso regional, ¿no? ¿Cómo pensar ese gobierno local desde las izquierdas? Tu micrófono, por favor. Totalmente, Isabel. Yo creo que lo que acaba de decir Gisela es tal cual como lo sentimos. Nosotras decimos, no podemos bajar la guardia. Nosotras en los gobiernos, en el territorio, no podemos dejar de radicalizar nuestro discurso y nuestra práctica, y así lo llevamos cada día. Sentimos que frente a todo este discurso que a nivel nacional y en la región ni siquiera guarda las formas de lo políticamente correcto, ¿no? Lo que está pasando con ya a la emergencia de toda esta derecha dura hace que nosotras tengamos que construir también desde lo local nuestra radicalidad y radicalizar nuestro discurso también y la capacidad de poder generar políticas públicas en ese sentido. Efectivamente, nosotras vamos desde acciones, por ejemplo, de resistencia o simbólicas tan sencillas como asumir el costo político, por ejemplo, en el caso mío como viceprefecta, de bajarnos de un patronato donde las esposas de los prefectos eran pues las que llevaban la buena caridad y llevaban lo que se pensaba pues desde una lógica asistencialista y pues asumir el costo político de que nos digan, bueno, lo que pasa es que ahora esa prefectura y esa viceprefecta lo único que hacen es trabajar para las mujeres y hablar de violencia, dejando por fuera las otras poblaciones de acción, digamos, de atención prioritaria, como son los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. Entonces, coincidir totalmente con Gisela, esa es una decisión política ideológica de nosotras como binomio y en particular pues mía también como feminista para llevar adelante estas políticas que tienen que se
dan en el territorio en clave plurinacional y en clave feminista también, ¿no? Creo que es importante otras acciones como simbólicas también que nosotras en el territorio y en el ejercicio de la política todos los días ponemos el cuerpo. Hace 2 semanas estuve en una reunión de máxima seguridad en el ECU 911 con todas las autoridades de la provincia, por ejemplo, y realmente espanta cuando tú escuchas, cuando nosotros estamos aquí buscando fortalecer la gobernanza, por ejemplo, con los pueblos y nacionalidades, en el marco de todos estos temas de la inseguridad, mirando cómo los territorios también se tiene que, finalmente se deciden con los gobiernos comunitarios y cómo en esos espacios de toma de decisiones de seguridad, por ejemplo, los militares, las personas que ya tienen como estos grandes rangos, se permiten tener unos discursos inclusive que dan la línea, ¿ya? Cuando antes teníamos las autoridades políticas, las autoridades civiles, quienes dábamos la línea de la política pública y los discursos de cómo se tenían que solucionar las crisis en el territorio, no, pues ahora tenemos como una voz súper, digamos, empoderada, por decirlo así, y legitimada por también lo que ha decidido el país en la consulta, y eso realmente da susto porque te da muestra de cuál es el clima también de lo que está pasando en los territorios, ¿no? O por ejemplo, cómo miras aquí que en los gobiernos cantonales, por ejemplo, que ellos sí tienen un poco más de margen porque contrariamente a las prefecturas, pues ellos tienen cómo recabar impuestos, ¿no? Las prefecturas subsisten más del 90% por las transferencias del modelo de equidad territorial desde el gobierno central, y cómo desde ahí, por ejemplo, hay un sinnúmero de retrocesos, ¿no? Cómo se regresan, por ejemplo, todos estos temas de financiar con recursos públicos los eventos de reinado, cómo regresan un sinnúmero de prácticas que nosotras en lo simbólico, ya en la lucha, creíamos que estaban superadas de alguna manera, pero vemos que otra vez con fuerza regresan estas prácticas que cuestionan totalmente esta capacidad nuestra ahora, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo creo que nosotras tenemos la gran fortaleza y la gran, creo también, responsabilidad de ser como buenos burócratas, de conocer la política pública, de cómo se hacen políticas públicas, de cómo funciona el Estado, ¿no? Y eso nos ha tomado tiempo, porque no es así que como dice Gisela, no venimos a gerenciar, sino a administrar, y eso nos ha tomado un tiempo como proyecto político, como personas también que hemos estado asumiendo la gestión pública, y creo que esa es una de nuestras mayores fortalezas, ¿no? Y eso asusta un poco, por ejemplo, frente a esta debilidad, pues sí vemos mucho celo, ¿no? Desde el Ejecutivo desconcentrado, que no puede dar abasto, porque aquí a nosotras, por ejemplo, cuando no hay medicinas en los centros de salud, pues se viene a la prefectura a solicitar los presidentes de las juntas parroquiales. Ahora mismo la Policía Nacional nos pide a nosotros intervención en pintura, nosotros hemos hecho igual donación de vehículos para la Policía Nacional. Tenemos a todas las instituciones educativas que nos piden un sinnúmero, ni siquiera para hacer como modificaciones o adecuaciones, sino solamente para mantener pintura y estas cosas como cosas básicas, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero vuelvo a decir, nuestra mayor fortaleza es, creo, finalmente nuestra posición política, ideológica, clara hacia dónde tenemos que llevar y direccionar los pocos recursos que tenemos en términos de eficiencia, de transparencia, de cogobernanza y de claridades ideológicas, políticas, y la experiencia acumulada de haber sido, pues, de ser buenos tecnócratas, de entender el Estado y de por ahí, pues, creo que jugarnos con una administración más eficiente, que finalmente es lo que quiere la gente, ¿no? Con todos los bemoles. Paulina, quiero dar la bienvenida también a Javier Flores y quizá también poner en tensión algunas de las ideas que se han ido procesando en el programa. Javier, se ha coincidido, digamos, hasta ahora en relación a, digamos, el espacio de los gobiernos locales como una oportunidad / necesidad de contención y casi de suplir el despliegue del aparataje estatal que desde hace algunos años, no solo con Novoa, viene en retroceso. Ahora, se ha hablado desde una firmeza en cuanto a la posición política, sobre todo del sector de la Revolución Ciudadana,
Ahora, lo que no termina de cerrar es si efectivamente en las distintas experiencias de poder local, de ejercicio de gobierno local, en la Revolución Ciudadana hay una cierta sintonía o comunión respecto a cuál es digamos, la ruta necesaria a seguir, que no termina siendo una fundición de competencias del Estado central, que no termina siendo tampoco una cuestión de reivindicación de un autonomismo excluyente de un proyecto nacional. Y es quizá ahí donde mayor dificultad hay, porque decíamos, tocan los bolsillos a los gobiernos locales. Bueno, es una causa que convoca a a las distintas autoridades de los gobiernos locales. Sin embargo, hay un proyecto hay una posición política que pueda reivindicar la diversidad de gobiernos locales como alternativa en este momento a la crisis de gobierno local. En Guayaquil, digamos, están avivándose las banderas del autonomismo también de viejo cuño. ¿Cuál es tu comentario, Javier? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos quienes hacen frente a Radio, a quienes me acompañan en esta conversación. Disculpas por llegar un poco tarde, estaba regresando a una reunión en bicicleta y me demoré un poco. Pero en todo caso también un saludo a la audiencia, por supuesto, que son los que le dan sentido a estas propuestas de conversación. Mira, yo creo que al final del día le entro un poco a tu pregunta, pero quiero hacer una reflexión un poco, un poco mayor. Creo que las alcaldías y prefecturas de la Revolución Ciudadana tienen un enfoque a lo social que tal vez las podría diferenciar de otras alcaldías que tienen menos acusado aquello. Creo que Pavel Muñoz señaladamente ha sido una persona muy técnica, un planificador, es bastante cercano a la ideología y a las propuestas que tuvo Rafael Correa en su momento, en los mejores momentos de su gobierno, que ya luego tuvo y sigue teniendo algunas deficiencias que no son del caso comentar al tema que nos ocupa ahorita. Pero creo que dicho ese enfoque que puedan tener los municipios correístas, por así llamarlos, creo que lo importante es entender las circunstancias históricas que imponen a las ciudades ejercer un mayor control y un mayor gobierno en beneficio de los ciudadanos. Digo control porque a día de hoy hay zonas grises dentro de las ciudades donde no se ejerce control, donde no entran las ambulancias, no entran los bomberos, o sea, zonas donde la gente que controla esos espacios evita que el Estado, llamado gobierno local, municipio, como quieran, pueda ingresar a esos espacios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en un país tan desinstitucionalizado y tan venido a menos como el Ecuador en los últimos años es recuperar control institucional, algo tan sencillo como eso, porque es un componente básico de lo que significa ser un Estado. Población, territorio y soberanía. Si se nos pierde el territorio, si ya no ejercemos soberanía sobre un pedazo del territorio, estamos hablando de un país fragmentado en vías de descomposición grave. Y eso ya está ocurriendo no en uno ni en dos, en varios sectores por la situación precisamente de crecimiento urbano desbordado que sufrió el Ecuador durante muchas décadas y que termina pasando factura como un caldo de cultivo de GDOs, esencialmente, por la naturaleza de trampa de la pobreza en las cuales se han reproducido en esos espacios de manera consistente, aupados también en grupos políticos como el Partido Social Cristiano, que le hizo un muy flaco favor al clientelismo y al sostenimiento de estas prácticas. Entonces, creo que la obligación realmente de los municipios es recobrar ese poder, recobrar el sentido del servicio social que debe estar en la base de su constitución. Creo que este es el siglo de las ciudades, así como el siglo XIX fue el siglo del Estado-Nación, creo que el siglo que estamos viviendo es el siglo de las ciudades, donde ellas van a tomar cada vez mayor relevancia porque también cada vez somos más un mundo urbanizado. El Ecuador lo es tardíamente, pero lo es desde los años 80 y no hay vuelta atrás. Cada vez seremos más y más urbanizados y lo que tenemos que pensar son políticas que le sirvan a los urbanitas, por así llamarlos, y en su conexión obviamente con la ruralidad, porque eso también tiene una importancia muy grave para que el sistema funcione de forma equilibrada. Pero lo que quiero decir con esto es que la importancia que van a cobrar las ciudades como el espacio de desarrollo
de la mayor parte de las políticas que afectan la vida de las personas va a ser sustancial. Y en ese sentido conviene volver una mirada no tanto a un eje político, sino un eje de planificación para el desarrollo, porque en realidad hay muchísimas cosas que si no se las piensa como políticas de Estado, no importa qué tan bueno sea un gobierno, vamos a repetir la historia de Correa y el que vino después y le tumbó el kiosco. Y así no va a funcionar nunca nada. Entonces, Gracias, hay que gracias pensarla Javier por más a esta detalle. primera intervención. Gisela, lamentablemente tienes que ir, entiendo que tienes una reunión de último minuto urgente. Sin embargo, quisiera darte la palabra para que puedas darnos una reflexión de cierre. Quizás en torno a lo que hemos conversado, preguntarte frente a la decadencia del proyecto neoliberal encarnado en la figura de Noboa, ¿cuál es la estrategia de la Revolución Ciudadana, pensándola como un proyecto que opera desde distintos niveles, ¿no? Tienes la palabra, Gisela. Me parece que hay un problema con su conexión. Gracias, dice, mil disculpas por este tema. Sí, muchas gracias. Me permito... Hola. Estamos con problemas en tu audio. Quizás, si puedes... Hola. Sí. Sí, tenemos alguna dificultad. Permito hacer un par de criterios bastante puntuales electoralmente hablando ahora en México, ¿no? Que tiene... Hola. Ahí creo que te escuchamos mejor, Gisela, ¿sí? No, creo que se nos cortó. Hola, ahí estamos mejor. Ahí te escuchamos. Hola, ok. Decía brevemente, hago una comparación de un poco lo que está pasando en las elecciones mexicanas, porque una de las cosas es, digamos, cuestionar el modelo del gobierno que está saliendo en función de un modelo que pretende desde el discurso de las libertades establecer no sabe qué. Es decir, se opone a un modelo que a la larga ha dado resultados, entiéndase en las brechas de desigualdad, entiéndase en el mejoramiento de las condiciones, después de muchos años de gobiernos de derecha, y que ahora tienen la oposición por esos mismos gobiernos de derecha, cambiado el discurso, pero haciendo las mismas recetas que fracasaron antes. Me parece que sí se vuelve una alternativa, pero yo soy muy consciente, primero, de la necesidad de una recomposición interna, si se quiere, de las ideas, tomando en consideración aquellas que están pendientes, o aquellas que faltaron o que fueron tomadas muy a la ligera o que no alcanzó el tiempo, frente a una necesidad de ampliar el espacio. Es decir, entender que por sí solos no estamos en condiciones y que hay unas causas que han motivado otros sectores que incluso sin estar con nosotros de manera adherente o militante sí pueden sumarse a un proyecto país. Entiéndase las causas ambientales con fondo real, ¿sí? Con alternativas reales en función del cambio climático, entiéndase los derechos de los pueblos, comunidades, LGBT, en fin. Es decir, también entender que esta otra forma de militar, que no precisamente es de la del partido político, también tiene que ser parte del gobierno. Y me parece además que también es importante, insisto, situarse en el espacio, es decir, desde dónde vamos a tomar las decisiones. ¿Vamos a tener un gobierno que militarice o que por el contrario desde lo civil, desde el ejercicio de los derechos ciudadanos vamos a poder tomar decisiones? ¿Vamos a tener un gobierno que priorice los bonos para los policías o los desayunos escolares? ¿Vamos a tener un gobierno que amplíe las aulas o que no haga nada por la deserción escolar? Y me parece que en estos contextos y objetivos país sí podemos juntarnos, y hacia allá también está el reto de quienes somos como las nuevas caras o las nuevas generaciones de las organizaciones políticas. Yo no tengo ninguna pelea con la CONAIE, por ponerles un ejemplo. Yo no tengo ninguna pelea con ningún sector hacia donde estamos caminando todos. Y si es que hubo alguna diferencia de índole político o lo que fuere previamente, entonces me corresponde a mí de alguna forma ir subsanando aquello, porque estoy viendo la política o leyéndola desde otro enfoque, desde una militancia política, por supuesto, pero también entendiendo que a mi generación le preocupan otras cosas que tienen que formar parte de la agenda. Entonces yo creo que lo duro de la crisis a ratos puede sonar medio utópico, pero creo que sí es posible, porque lo duro de la crisis nos está golpeando a todos de diferente nivel. A los que menos tienen con mucha más crudeza que a los que están en mejor condición. Pero sí me parece que eso debe ser como un punto de inflexión donde, insisto, generaciones como la mía pueda poner, digamos, o marcar de alguna forma esa cancha internamente para poder, en el ejercicio del gobierno, de alguna forma recuperar, al menos en el primer proceso, en los 4 años, la vida en paz,
como se pueda, sin, digamos, dejar a nadie atrás, y de ahí ir consolidando de nueva cuenta una especie de reconstrucción de la patria, donde en algún momento volvamos a recuperar ciertas cifras que ya tuvimos y que por justamente esta visión neoliberal es que se perdieron. Gracias, Gisela. Con esta última idea, Paulina, digamos, un poco lo que está entre líneas y que se ha dicho en esta discusión es hay gobiernos locales, hay niveles de gobierno que están atendiendo de una u otra manera esa ausencia de despliegue estatal. Javier ha dicho, nos abocamos en cambio hacia el siglo de las ciudades, de los territorios. Entonces, una pregunta para pensar en las fuerzas del cambio, en las fuerzas progresistas, populares, de izquierda, como se las quiera definir, es que se está ejerciendo en clave táctica el poder en los territorios locales por una ausencia de poder nacional, o hay realmente una oferta política de proyecto de ilusión movilizadora desde los territorios que puede funcionar en simultáneo a, digamos, el poder nacional. Esto en lógica de pensar también, digamos, la Revolución Ciudadana durante largo tiempo pensó siempre en el proyecto nacional, el despliegue de capacidades estatales, la inversión, ¿no es cierto? Y como ustedes mismos han dicho en este programa, parecería que desde el poder local no avanza para cubrir lo que se necesita. Se ha dicho el tema de infraestructura, se ha dicho el tema de derechos, se ha dicho el tema también, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Parecería siempre entonces que la lógica está pensada en las capacidades, en las competencias que se ejercerían siempre desde un proyecto nacional. ¿Es solo entonces un repliegue táctico en este momento el poder local, o se está forjando con mayor cuerpo, con mayor solidez, una posición que, como decía Javier, también piensa en los territorios de manera prolongada, que encontrará momentos de mayor sintonía con un Estado central, pero que pueden haber también tiempos y largos que no encuentren sintonía y que tendrán que negociar de una manera diferenciada con el gobierno? Sí, Yura, yo creo que para empezar diría que en todo caso no sería un proyecto nacional, sino sería un proyecto plurinacional, y creo que eso es lo que hace falta entender mucho desde nuestro espacio político también. Creo que la plurinacionalidad, así como lo que estamos proponiendo nosotros las mujeres desde los feminismos, no ha sido suficientemente entendido, más allá de lo discursivo, ¿no? Más allá de cómo la etiqueta un poco de lo políticamente correcto de decir, sino como eso finalmente ya ejecutas y lo haces concreto, lo concretas en la política pública, en el cotidiano de todos los niveles de gobierno. Yo tendré que coincidir también con mi contertulio también en el sentido de que estamos teniendo sí una crisis del Estado-Nación. Yo creo que no solamente en el Ecuador, sino es un fenómeno que está ligado a todo el agotamiento del sistema democrático tal y como lo entendemos en los tiempos modernos, y creo que ahí es donde los gobiernos locales pasan a tener como un centralismo mucho mayor por ese despliegue en ese territorio y por esa conexión también que existe con las necesidades. Creo que si bien nosotras avanzamos muchísimo hacia los niveles descentralizados, creo que falta muchísimo por hacer. Una gran discusión, por ejemplo, está todo lo que tenemos que aún procesar en todo lo que es la defensa de los territorios, la justicia ambiental. Creo que esa debería ser también una competencia que nosotras tengamos que tener en los territorios para efectivamente construir una mejor gobernanza. También creo que es importantísimo pues mirar cómo en esta clave nosotras vamos proponiendo, por ejemplo, ya en lo concreto, lo que decía hace un momento, ¿no? Construir política en clave plurinacional, en clave feminista, que podamos desde los servicios poder atender también a los y las ciudadanas desde estas distintas lógicas. Yo creo que estamos experimentando en los gobiernos locales, ahora que
estamos, digamos, diferentes perfiles también asumiendo la responsabilidad política como mandatarias, estamos ensayando, estamos con un margen ya más distinto sin quizás tener esa rectoría, estamos con una posibilidad de ensayar política pública en estos niveles, ¿no? Y creo que eso es una gran oportunidad. Yo voy a decir que en nuestro proyecto político, en la Revolución Ciudadana, se ha descuidado mucho la actoría de los gobiernos locales, los liderazgos locales. Creo que ha habido un gran descuido y eso nos ha pasado factura notablemente en el último proceso eleccionario anterior, porque creo que no se sigue con esta lógica de todo mirarlo desde lo nacional, que claro, creemos en un Estado fuerte, ¿no? Pero que creemos en un Estado que funcione en la lógica plurinacional, en la lógica aterrizada, ¿no? Que mire, que lea, que sienta, que tenga ese instinto de olfatear también las nuevas demandas, lo que está pasando en los territorios, y eso, siento que eso se diluye a nivel nacional, siento que eso se diluye mucho, concentrándose todo lo que es la discusión del proyecto político en los niveles nacionales. Nosotras sí le hacemos una apuesta desde lo local, desde lo que es la concreción en la política, experimentando también desde lo que sabemos, desde lo que hemos aprendido en los distintos espacios estatales donde nos hemos formado, para poder dar una respuesta quizás más creativa a este nuevo momento de seguridad. También un poco ahí sí diciendo en el tema, bueno, sí hay algunos territorios que no están, donde no hay presencia del Estado, pero lo que no hay que olvidar es que algunos territorios tienen su ejercicio de autonomía, su ejercicio, su jurisdicción en los territorios, ¿no? Por eso tenemos un Estado plurinacional. Tenemos en nuestro territorio, por ejemplo, espacios donde no entran los militares, donde no entra la policía, sin una articulación, digamos, pertinente con los gobiernos comunitarios. Y eso hay que leerlo, eso tiene que estar asentado en una política pública, tiene que estar leído de esa manera y procesado de esa manera. Nosotras, por ejemplo, ahora estamos buscando que para la articulación entre las justicias en los casos de violencia de género, tengamos el Consejo de la Judicatura pueda ya acreditar a personal que haga esta suerte de intérpretes y de relacionamiento ya bilingüe entre los dos niveles de justicias para hablar de un aspecto concreto y específico, ¿no? Entonces, gracias, Paulina. Gracias. No, seguimos en la discusión. Quisiera nada más darle la palabra a Javier antes de que se nos acabe el tiempo, que siempre nos queda corto. Y más bien reeditar la pregunta que ya hacía Yura, que me parece muy pertinente, ¿no? Tú situabas el tema de que el siglo actual es el siglo de las ciudades, ¿cómo conectar eso con la propuesta de un proyecto nacional o plurinacional que de alguna manera fue o es lo característico de la Revolución Ciudadana? Pero además, aprovechando tu experticia en torno al caso guayaquileño, consultarte por tu lectura en torno a cómo se inserta, cómo se diferencia la alcaldía de Aquiles Álvarez frente a lo que fue el Bastión Social Cristiano. A ver, bueno, entrémosle a la segunda pregunta. Yo te diría que lo esencial es tener un enfoque que rompa con un modelo de desarrollo que se basaba en dos premisas, que están vinculadas una con otra. Una premisa territorial de exclusión, en la cual se marca un límite arbitrario, por supuesto, donde la mancha urbana se extiende por fuera de ese límite, pero la institucionalidad solo reconoce lo que existe dentro de ese límite. El objetivo de esta artimaña era mantener unas cotas muy altas de servicio público cuando existía una enorme población que no recibía el servicio público. Como esto no fue un escándalo, yo solo creo que peor es que los políticos son los jueces y los periodistas. Y eso es mucho decir, que los políticos son pésimos. Pero lo que es el periodismo y lo que son los jueces en este país es una desgracia. Pero no las políticas. Cuidado. No las políticas. Los políticos. Así con todo. En masculino. Pero bueno, lo que sí creo es que esa política de exclusión territorial también comportaba un significado económico. Es decir, el punto para la alcaldía social cristiana, para las alcaldías social cristianas, era que el ciudadano se atendía en función de su condición económica, y esto se lo ve manifestado claramente en las ordenanzas de regeneración urbana, que establecían 3 tipos de regeneración urbana. No era lo mismo vivir en el Centenario, que fue el primer barrio regenerado, que vivir en la calle Portete, que se la regeneró después, ni recibirías lo mismo viviendo en un lado
o en otro. Y luego, no solo que recibes menos según tu condición económica, sino que había gente que directamente no recibía nada. También, obviamente, por ser los más pobres de los más pobres, pero es que estaban excluidos doblemente, económica y territorialmente, o sea, no servían ni para los números. Entonces, de ese desorden administrativo o de ese orden malvado administrativo acompañado de un desorden interno administrativo que también ha sido bastante significativo, surge la necesidad obviamente de cambiar eso. Entonces lo primero que realiza Aquiles Álvarez cuando llega a la administración, y me parece que lo hace de forma acertada, es cambiar la división administrativa de la ciudad para poder tener un orden administrativo distinto y poder intervenir de otra manera con obras y servicios en el territorio. Y en esa nueva división administrativa, una de las primeras cosas que ocurre es que involucra a los territorios de la mancha urbana que antes estaban por fuera de la línea de atención de servicios y obras públicas del municipio, integra esa mancha urbana, así que busca subsanar esa discriminación territorial y con la nueva capacidad de inversión y de gestión del municipio, interviene principalmente en sectores que habían recibido menos equipamiento urbano de manera tradicional, de forma tal de poder equipararlos con el resto de la ciudad, tratando de romper ese desequilibrio o esa desigualdad económica tan manifestada, ¿cómo decirlo? Tan visible para un guayaquileño, pero tan poco discutida en el espacio público, digamos. Se sabe que Guayaquil es una ciudad profundamente desigual, pero lamentablemente nunca se ha sacado información tan detallada que haya podido demostrarlo en el curso del tiempo, y aquí nuevamente voy al tema del periodismo y tal. Creo que aquí en Guayaquil nos debió mucho en un tiempo en que se fermentó o se cultivó, se sembró, mejor dicho, los elementos para una crisis que es la que está viviendo esta ciudad a día de hoy, ¿no? Con el tema tan grave de la inseguridad y tan profundo de la crisis económica se siente particularmente y en buena medida por estos antecedentes que digo. Pero entonces la respuesta frente a eso es romper el modelo, simplemente cambiarlo de raíz, significar que lo que antes se quedaban por fuera, no solo que se los mete de nuevo en la conversación, sino que además se los trata de beneficiar de forma especial, porque realmente ellos son los que han sido los verdaderos perdedores del desarrollo urbano de la ciudad. Y eso por unas políticas sostenidas de una administración, no por un accidente o por una cuestión accidental, ¿no? Sino por políticas públicas del tipo que digo, que están puestas en manifiesto en instrumentos jurídicos, en ordenanzas, en resoluciones, en opiniones en el Consejo Municipal de la máxima autoridad. Entonces, creo que ese es el gran reto. Y ese reto es el que realmente puede hacer a largo plazo. Voy a tratar de ir al otro tema que estaba en discusión. Yo creo que se trata de entender que puede haber varias respuestas a un mismo problema, unas mejores que otras, pero desde mi punto de vista, quien está en mejor posición para resolver el tema de la seguridad, curiosamente y a contramano de lo que se dice siempre, es el gobierno municipal. No porque tenga las responsabilidades ni las competencias, sino es porque quien puede hacer una ciudad segura, quien puede reconstruir de una manera efectiva el tejido social, quien puede crear confianza entre instituciones y ciudadanos de una forma en que el gobierno nacional no puede ni soñar, ni soñar. Entonces, esa cercanía con el ciudadano, que además yo creo que el siglo XIX fue así porque requería esas fuerzas a tener ese nacionalismo para formar los estados y todo. Pero pasado esa ola que ya reventó y ya llegó a la orilla, estamos llegando a un momento en que estamos viendo cada vez más fragmentación y dispersión. Es una fuerza centrífuga, no centrípeta. En vez de buscar cohesionar, como se buscó durante el siglo XIX, trata de generar espacios de autonomía que puedan manejar recursos y darle respuestas a los ciudadanos involucrados directamente. Se han visto varios ejemplos de esto en muchas partes del mundo, pero yo creo que en una constitución tan participativa como la ecuatoriana, con una legislación tan profundamente participativa, con tantos mecanismos,
deberíamos rendirle un homenaje a esas normas y ponerlas en práctica en la escala más pequeña que tenemos en nuestros municipios. Con esta... Idealmente, no, vamos. quiero hacer una cosita. Idealmente, esa nueva división administrativa debe servir para una participación más efectiva, porque claramente mientras más grande es el número de participantes, más difícil es la participación. Entonces, la idea es hacer grupos más homogéneos que puedan tener dinámicas culturales homogéneas y que puedan dar resultados positivos para el territorio en el que están, para el que están participando. Con esto que planteas, y antes que nos corten desde los estudios de la radio, creo que una pregunta de cierre para Paulina, 30 segundos, Pau, y es, ¿alcanza entonces solo con el ejercicio desde lo local? ¿Cómo hacemos que no se sostenga esta dinámica de exclusión que plantea, este riesgo de exclusión que plantea Javier en unas condiciones que cada vez acentúan el despojo en la población? 30 segundos, Pau. No alcanza solo desde lo local, tenemos que estar en todos los frentes, tenemos que captar el poder desde los espacios nacionales, desde la estructura, desde la organización, desde la movilización, desde los espacios que quizás no tenemos el control de alguna manera como Estado. Es necesario hacer una minga, es necesario replantearnos para poder darle un giro a toda esta derecha fascista que ahora nos está digamos, imponiendo su modelo de muerte. Gracias, Pau, no era sencillo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todas y todos que nos han seguido en esta nueva edición de Frente Radios. Adiós. Bye. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.